Bueno, siempre, tengo hoy un pequeño editorial. Primero, hablarles sobre dos cosas. Y como dijo Joel, tiene que ver también con con el asunto de ayudar a la gente. Quiero darle unas instrucciones que ya yo había dado antes aquí para prevenir que personas que piden ayuda sea para otra cosa que no es la que ellos dicen. Y pues, por ejemplo, no queremos que personas aquí, usted puede ver una persona aquí que está buscando de Dios, o que esto y lo otro, o que está en la iglesia hace tiempo y tiene un problema de drogas, por ejemplo. Y entonces, pues, hay personas que tienen eso y se acercan a los hermanos. Usted lo ve en la iglesia, dice, mira, tengo un problema, ¿verdad? No puedo pagar la casa, o no tengo dinero para gasolina, o no puedo sacar, bueno, lo que sea. Tengo que ir a chequear un chequeo médico, ¿verdad? Y como usted lo vio en la iglesia, dice, no, pues los hermanos se ayudan, y con razón, eso es verdad. Pues usted por allá saca por allá el dinero y se lo da, y él va y se cura, no de la enfermedad, sino ¿verdad? ¿Ve? Porque los niños le ponen hierba a los reyes para que le traigan juguetes, y los adictos le ponen juguetes a los reyes para que le traigan hierba. Ya, lo traen al revés. Y lo que queremos es prevenir eso. Y ya le habíamos dicho que usted se protege con la iglesia, no es que nos ayude una persona, ahí tenemos que ayudar. Pero entonces, mira, yo tengo instrucciones del pastor de canalizar esto a través de la iglesia. ¿Verdad? Yo voy a depositar dinero a la iglesia. Nosotros no vamos a quedar con ese dinero, no, porque nosotros no quedamos con lo que es nuestro. O voy a llamar por teléfono a la iglesia y voy a decirle, mire pastor, yo tengo aquí una persona, ¿verdad? Que tenemos estas instrucciones y queremos ser obedientes con otro pastor. Si es una persona y dice, pues no hay problema, pues envíalo a la iglesia o llama al pastor y dile que, ¿verdad? Informa de... ¿Por qué? Porque están usando la estrategia de identificarse como hermanos para pedir, ¿verdad?, a gente con propósito de satisfacer vicios. No es lo mismo que usted le dé a una persona para comida, para ropa, pues para un hermano que no tiene medicina, lo que sea. Y eso es bueno. Que usted le esté dando dinero a una persona que le dijo que era para algo así y es para curarse, no de la enfermedad, sino del vicio. Así que le damos que tenga cuidado, ¿verdad? Que tenga cuidado. Ok. Pero la otra segunda parte del editorial, pues quizás le hablo también a los hermanos católicos, ¿verdad? Que salieron unas declaraciones del Papa en esta semana, que es una entrevista de algo para un documental, una película o algo, y él expresa que ya es hora de darle, legalizar las uniones civiles de los homosexuales para que no estén en fornicación. Es mejor que tengan las uniones civiles. O sea, como si uno casarse eliminara un pecado. Ya, lo que la Biblia describe como pecado, pues lo casamos y deja de ser pecado. Ya, lo que quiero decirles es que ustedes tienen un líder espiritual, le digo a los hermanos católicos, que no cree en la Biblia. ¿Cómo es eso? Yo no lo puedo entender. Una persona que es un líder, de ahí hay un montón de cardenales escandalizados, han encontrado una oposición dentro de la iglesia tremenda, la iglesia está estremecida por esas declaraciones, ¿verdad? Porque pues la mayor parte de los católicos no están de acuerdo con eso. Pero le digo, ¿verdad?, que es triste que es el líder máximo de una denominación esté recomendando algo en contra de lo que enseña la palabra de Dios. A mí me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena, como si yo me imagino, yo diciéndole a ustedes que hagan algo que la Biblia lo prohíbe. Que yo se los recomiende como algo bueno. Digo este editorial, ¿verdad? Porque, pues, yo trabajé 9 años como profesor en la Universidad Católica y tuve el privilegio de compartir con muy buenos sacerdotes, muy buenos, gente muy entregada
¿verdad? A su fe, a su religión. Gente seria, compañeros míos, de profesores y como estudiante que estuve allí, me gradué de bachillerato de allí y después trabajé como profesor bastante tiempo. Y pues gente que una vida ejemplares, ¿verdad? Y con convicciones firmes en cuanto a los valores y la moral. Así es que pues, solamente que estas cosas le dan tristeza aunque uno no sea de esa denominación. Hoy el tema es las dimensiones de la fe. Y al hablar de las dimensiones, diferentes ángulos, es como un estudio sobre la fe, qué detiene la fe, qué propicia que hayan respuestas a las oraciones, qué enseña a Dios sobre lo que es la fe, qué parece ser fe y no lo es, qué impide que la fe tenga resultado, que se cumpla lo que ¿verdad? ¿Qué impide un milagro, por ejemplo? Hay ejemplos en la Biblia. Así que es un estudio sobre la fe. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 11, del verso 1 al 6. Nos ponemos de pie para leer la palabra. Hebreos 11, del 1 al 6. Es una predicación, estudio bíblico. Nosotros tratamos de predicar y enseñar al mismo tiempo. Dice Hebreos 11, del 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Traspuesto es que, estando vivos, se lo llevó Dios al cielo. Eso fue traspuesto. Y el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios está, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es que es el que recompensa, el que bendice, el que recompensa, el que nos extiende su favor. Creo que está y creo que es el que puede bendecir mi vida, que puede bendecir mi familia, el que me espera al final del camino, el que está conmigo todos los días. Eso es el galardonador, ¿verdad? Que es el que nos da las cosas buenas. Así que ese es el pasaje bíblico. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra. Ahora, Señor, llévanos a través de ella, guíanos por el Espíritu Santo para entenderla y dame la gracia y la bendición de exponerla conforme a la intención con que fue escrita. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. La victoria del cristiano está al alcance de nuestra fe. Tener una vida victoriosa está determinado por si tenemos fe o no tenemos fe. Sin fe no se puede tener una vida victoriosa. Sin fe hay cosas como temor, inseguridad, malas acciones, porque creemos que Dios no nos está viendo. La fe es la certeza, estoy viendo a Dios, convicción de lo que no se ve, aunque no lo veo, porque sé que está conmigo, está en mí, soy cristiano, está en el Espíritu Santo, está en mí. Pero si no lo veo, pues es que no tengo fe. Y hago esto porque el domingo en la iglesia, Dios me ve porque yo estoy allí, pero el lunes ya no me ve más, hasta que yo vuelva a la iglesia el próximo domingo. O sea que yo no veo a Dios. Y sin fe, si tú no ves a Dios, no tienes fe. Y si no tienes fe, no lo vas a poder agradar. No lo vas a poder agradar. ¿Cómo vamos a vencer en tales cosas como en la
es nuestra lucha contra el mal. La Biblia dice que hay una guerra espiritual, que hay el enemigo de las almas, el adversario, como se le llama, el diablo, que vino a matar, a destruir, a engañar, a robar. Su idea, su plan es destruir a la iglesia, destruir la familia, romper matrimonios, llevar hijos a la rebelión, introducir a la gente en acciones pecaminosas, en lujuria, en borracheras, en drogas. O sea, él está para todo lo malo. Y es una lucha, porque uno está aquí. Son esas potestades que están en los aires, son invisibles. Igual que Dios. No se ven, pero dice la Biblia que están. Entonces, ¿cómo yo puedo vencer? ¿Cómo yo puedo ser instrumento de justicia? ¿Cómo yo puedo ser, ¿verdad? Caminar mi vida cristiana correctamente? Bueno, por la fe. Yo tengo que ver a Dios para poder dar la guerra, sintiéndome seguro de que Dios está en mí, sabiendo que Él es mi Señor, sabiendo que yo no estoy solo, sabiendo que yo tengo una morada, que yo soy ya parte del reino, que yo soy de su equipo. O sea, eso es fe. Cuando usted dice, yo creo que Dios no está conmigo, a mí Dios me abandonó porque le pasó algo, se le quedó sin trabajo, se enfermó. Usted de momento dejó de ver a Dios. Dios me dejó. ¿Qué es eso? Que su fe colapsó. Porque usted puede ver a Dios en el desempleo. Usted puede ver a Dios en la enfermedad. Usted puede ver a Dios en la muerte de un ser querido. O sea, usted puede ver a Dios en medio del huracán, del terremoto. O sea, ver a Dios es ver a Dios todo el tiempo. Es creer lo que dice su palabra, que el Espíritu Santo mora en el creyente. No dice lo visita. El Espíritu Santo visita a los creyentes de vez en cuando. Dice que dice, mora en vosotros. Está en nosotros. Y yo tengo que creer eso. Yo no soy cristiano los domingos por la mañana. Entonces eso es fe. Yo tengo que creerle a la palabra de Dios. Y eso me da fuerza para convertir que la lucha contra el mal, en las tentaciones. O sea, yo ver a Dios, hay una tentación, esto está bueno, en el carne, porque la carne siempre camina en contra. Mira, esta experiencia está buena, va a ser agradable hacer esto, me va a gustar. Pero fe, veo a Dios. Me va a gustar, la carne va a decir, sí, muchacho, hazlo. Pero yo veo a Dios y digo, no, espérate. Sería quizás agradable, pero yo soy de Dios, Dios está conmigo, yo no puedo hacer esto. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. En las tentaciones, en pruebas y enfermedades, cuando tu cuerpo grita, te duele hasta el pelo los que tienen. ¿Entiendes? Tu cuerpo grita, hay dolor, hay de esto, hay diagnóstico, hay cosas que eran pruebas de laboratorio, lo que sea. Y viene el temor natural que está ahí porque somos humanos, pero está también la fe. Dice, yo esto no lo voy a pasar solo, Dios me puede sacar de esto, Él es poderoso, pero si no, pues me fortalezco en Él. Y lo peor que puede pasarme terrenalmente es que me muera, pero eso es lo mejor que me puede pasar espiritualmente, porque entonces yo llegué a la meta. La meta del cristiano es estar con Dios, no es estar aquí. No es estar aquí. Gente como Moisés, Dios le dijo a Moisés, yo voy a entrar al pueblo a la tierra prometida porque yo se lo prometí y lo voy a hacer, pero es un pueblo rebelde. Moisés era el líder, el hombre de Dios. Este pueblo es rebelde. Yo lo voy a entrar allá, pero yo no voy a ser más su Dios. Yo me quedo acá, en el desierto. Y Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, yo me quedo aquí contigo. Eso es fe. Yo prefiero el desierto, el sol, lo de esto, la escasez de agua, lo que sea, contigo, que la abundancia de la tierra de Canaán, los riachuelos, los verdes prados, los campos llenos de trigo, de uva. Yo prefiero el desierto contigo que la tierra prometida sin ti. Eso es fe. Eso es fe. A lo mejor al pueblo que no tenía fe, pues está bien, llévanos allá y olvídate. Así que, ¿cómo vamos a pasar eso?
las pruebas, enfermedades, con la lucha contra los enemigos. Hay veces que la gente se levanta en contra de uno. Y hay luchas que uno no la puede dar sola. Hay que entregar. El cristiano no se supone que se envuelva en luchas, peleas. Pero tú entregas. Son enemigos de Dios porque tú lo entregaste a Dios. Bueno, ahora no es conmigo, como dijo David a Goliat. No es conmigo. Tú estás enfrentado a Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Es en el nombre de ese Dios que yo vengo en contra de ti. ¿En fe? ¿En fe? El ejército de Israel no veía a Dios. Y estaban temblando porque aquel gigante se paseaba y los retaba. Que haya uno de ustedes que venga a pelear conmigo. Aquí un hombre grandísimo, con más de 7 pies. Un hombre guerrero, musculoso, con una armadura y una lanza que llegaba ya al techo. Y entiende, y nadie se atrevía. Y David, que era un joven, un muchacho, dijo, yo voy. ¿Y qué va? ¿Y tus almas? ¿Le dieron una armadura? Igual, no, yo no estoy acostumbrado a esto. Yo lo que soy es pastor de ovejas. Yo lo que tengo es una Honda. Y para ese tiempo no había motocicleta, era Honda de la de tirar piedra. Y con esa hondita, Dios honró la fe. Yo estoy seguro que esa piedra la dirigió Dios al único lugar que tenía el gigante que no tenía armadura, a la frente, a la cara. ¡Pum! Y se le enterró. ¡Pum! Cayó. Y fue y le cortó la cabeza con la misma espada del gigante. Grandes cosas puede hacer uno cuando Dios le da esa fe de enfrentar las batallas, ¿verdad? Eso es importante. Pero la fe aparece condicionada. ¿Qué quiere decir condicionada? Que hay cosas que pueden impedir o estorbar la fe. Una de ellas, en 1 de Juan, capítulo 5, dice, del verso 1 al 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Se ama a los hermanos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, ama a Dios y guardamos sus mandamientos. En otros lugares dice, no recibieron porque pidieron mal. Puede ser que yo tengo la fe, pero estoy viviendo de una manera retante a Dios de pecado, haciendo lo malo, y tengo la fe, la necesidad, y le pido, y no hay contestación. No es que Dios no puede, no es que tú no tengas fe, tú crees que Dios lo puede hacer, pero Dios dice, no te voy a dar lo que estás pidiendo, porque hay un área de tu vida que está retando mi santidad, tú te estás burlando de la relación que tenemos, tú haces lo que te da la gana y crees que te voy a dar lo que pides, no te lo voy a dar. O sea que la fe puede estar y sin embargo Dios no conceda aunque lo pidas con fe. Porque la rebelión, la desobediencia entorpece la relación con Dios. No deja de ser hijo de Dios. Pero Dios restringe su bendición por causa de la desobediencia. Sí. Ahora es importante, otra cosa que entorpece la fe es la incredulidad a la palabra de Dios. Eso es, tú no le crees a la palabra de Dios, ¿sobre qué base tú estás orando? Si la palabra de Dios es la que nos revela el poder de Dios, el amor de Dios, la soberanía de Dios, la autoridad de Dios. Pero tú no crees en la palabra, no dudas de la palabra, pues entonces, ¿qué te queda? La mente tuya, esa mente no tiene la fuerza para alcanzar una fe poderosa. Por ejemplo, los apóstoles fallaron en esto. Miren Mateo capítulo 10, del 1 al 8. Mateo capítulo 10, del 1 al 8. Dice de la siguiente manera. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, está hablando de Jesús, les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos. Jesús le dio autoridad sobre los demonios para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, que ellos salieron con una palabra de Jesús. Ustedes tienen autoridad, yo les doy autoridad sobre los demonios y les doy autoridad para sanar a los enfermos. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver entonces lo que pasa en Mateo 17, del 14 al 20. ¿Qué es lo que pasa? Vamos por aquí, estamos ya. Mateo 17, 14 al 20 dice lo siguiente. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Un muchacho que estaba endemoniado y el demonio lo tiraba y lo metía hasta en el fuego. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Una enfermedad, o era locura o era endemoniado, una de las dos. No le pudieron sanar. Respondiendo, y Jesús le dio autoridad. Ustedes oyeron sobre las enfermedades y sobre los demonios. Cualquiera de las dos, ellos tenían ya la palabra de Jesús. Respondiendo, y luego lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y Jesús responde y dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, era un endemoniado, el demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le respondió: por vuestra poca fe. No creyeron. ¿Tenían la palabra? Sí. Pero vieron ese muchacho tan violento, rompiendo cosas y de esto, y gritando y de esto, que ellos dijeron: no, esto está demasiado fuerte. Pensaron en ellos: no, yo no puedo meter mano a esto. Tenían que haberse acordado de la palabra de Jesús. La fe es en la palabra, es en Dios, no es en ti. ¿Y qué hicieron? Como no tenían fe, su incredulidad limitó la acción que le había sido prometida ya, pero que ellos la cancelaron por su incredulidad. Ellos cancelaron hasta una manera. Dios retuvo. Él podía haberlo sanado como quiera, pero Dios retuvo su ejecución de la sanidad, lo retuvo por la incredulidad de ellos. Hay casos como el de Pedro. Jesucristo están los discípulos en una barca, en el mar, hay una tempestad, las olas están, ¿verdad?, altas, y viene Jesús caminando sobre el mar hacia ellos, por el agua, caminando por el agua. Y Pedro le dice: Señor, permite que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven Pedro. Y Pedro se baja del bote y empieza a caminar. Igual que Jesús. Pero de momento el mar se embravece, ¿verdad? Y él dice: ¿qué hago yo aquí? Yo me imagino. No lo dijo, ¿verdad? Qué loco yo soy. Yo metido en esta tormenta en el medio del agua. Y, ¡ay, santo! Yo me voy y se fue para abajo. Y Jesús lo agarró y lo levantó. ¿Por qué dudaste? Si estabas caminando ya. Si el que te dijo que caminara fue yo. Y entonces Jesús se subió al bote y dijo a la tempestad: cesa. ¡Pum! Y se puso el mar como la luz. Inmediatamente el mar porque él es dueño de los elementos, él es dueño o sea, él tiene poder sobre toda la naturaleza. Pero ¿qué pasó a Pedro? ¿Que Dios no podía hacerlo caminar sobre el agua? No, pero sí estaba caminando. ¿Qué limitó? Su incredulidad. Vemos ya dos cosas limitantes: la desobediencia y la incredulidad. Vamos haciendo edificando un concepto claro de la fe. Hay que entender, sin embargo, la palabra de Dios cuando es dirigida a la iglesia o cuando es dirigida a una persona en particular. Es diferente. Hay promesas que son posicionales. Por ejemplo,
yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes, todos. Eso es posicional. El Espíritu de Dios morará en vosotros. ¿Quién es eso? ¿De los apóstoles? No, todos los creyentes. A todos los que recibieron, a los que quedan en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es posicional. Para todo el mundo. Vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Para quién es eso? Para todos los creyentes. Pero hay personas que quieren apoderarse de promesas que Dios le hizo a individuos. Vamos a ver un caso de eso. Vamos a ver. Vamos a ver en Hechos 16. Hechos 16, del verso 23 al 33. Se van Timoteo, Pablo y Silas, se van, ¿verdad?, de viaje, y acá se ponen a predicar y los cogen presos. Los cogen presos. Y dice el 16, 23 en adelante, después de haberles azotado mucho, le empezaron a dar con un látigo, le dieron latigazos. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. En aquel tiempo, si el carcelero dejaba escapar los presos, le costaba la vida al carcelero. Y entonces, el cual, recibido este mandato, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. El cepo es un instrumento inventado precisamente para que la gente no pueda escapar, también como instrumento de tortura. Son dos pedazos de madera grande que tienen medio hueco y medio hueco, que cuando pegan el pedazo de madera queda todo sellado menos ese huequito, y ahí meten los pies de los prisioneros, ¿verdad?, con ese pedazo de madera así grande, y eso le ponen un candado, de tal manera que él no puede sacar los pies de ahí, porque tiene el tamaño para que solamente le cubre el tobillo, el pie no pasa. Eso es el cepo. Además de meterlo en la cárcel con cerradura, le puso el cepo para estar bien seguro que no se iba a escapar. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Ellos estaban adorando a Dios en fe. No estaban en derrota. Estaban cantando himnos al Señor. Y esa fe, a lo mejor estaban orando por liberación. Estaban adorando. De momento las puertas de la cárcel se rompen, se abren las cadenas, se suelta el candado del cepo, todo el mundo que estaba allí, incluyendo los otros presos, se encuentran libres. Y dice aquí, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Antes de que me maten porque se fueron los presos, me mato yo, me suicido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Reconoció que estaba delante de dos profetas, dos hombres de Dios. Se postró al ver el milagro ese. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La promesa que le hizo el Señor a través de Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él la creyó en Jesucristo y se convirtió él, ¿y quién? Todos los de su casa. O sea, esa promesa se cumplió. Pero yo he visto personas en el 2023, en el 2022, en el 2020, en el 2010,
en el tiempo que llevo en el Evangelio, que tienen familiares por los cuales están orando. Dicen, yo estoy orando por mi hijo, por mi esposo, por mi nieto, porque yo me refugio en la palabra que me dice y me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no es una promesa posicional. Millones y millones de familiares de cristianos se están quemando en el infierno. Y no creen y no se convierten. Porque la promesa del Señor a través de Pablo al carcelero fue para él. Cree y se va a hacer salvo y tu familia. Se cumplió ese mismo día. Él creyó, se convirtió y toda la familia se convirtió con él y ya. Que usted ore por su familia, Dios puede traerlo y Él es el que los trae y yo les exhorto a que oren por su familia. Pero realmente cuando yo digo, yo oro porque hay una promesa de la Biblia, hay una promesa que dice que si yo creo en el Señor Jesucristo, va a ser salva mi familia. Esa promesa, muchas personas no la ven cumplir porque esa promesa no es posicional. Fue hecha a un hombre en particular. Jesús le dijo a Pedro, ven y camina. Y Pedro caminó. Váyase usted al lago Cerrillo, se para en la orilla y dice, bueno, sí, yo, Señor, yo creo que tú puedes hacer caminar a uno por el agua porque tú lo hiciste con Pedro. Son muchas cosas que uno tiene que entender para ser un cristiano inteligente, como eso de los decretos, que eso viene de una doctrina falsa que se llama la de los pequeños dioses, que lo que tú dices con tu boca, creyéndolo, con fe, Dios lo hace. O sea, Dios es el siervo y tú eres el Señor. Tú declaras y Dios hace. Como el genio de la lámpara, amo que tú quieres. Eso fue lo que hizo el diablo, que quiso ser como Dios. Y eso fue lo que le imprimió a Eva cuando le dijo, tú serás como Dios si pruebas de esta fruta. O sea, el ser como Dios, el viejo truco de Satanás, la vieja tentación de tratar de que la gente haga lo que hizo él, de querer ser Dios, está triunfante por el mundo, porque está todo el mundo declarando y decretando cosas que suceden porque Dios lo dice. Están cometiendo el pecado primero, que es ocupar la posición que solamente le corresponde a aquel. En esta iglesia nosotros creemos que Dios puede hacer cualquier cosa. Cuando oramos por los enfermos, decimos, ¿cuál es la declaración? Que Cristo tiene poder para sanar. ¿Lo creemos o no lo creemos? Seguro. La palabra lo demuestra con ¿verdad? Ahora, yo decir Cristo tiene que sanar si yo lo creo. No, espérate, un momentito. ¿Quién es el que manda? Hay una cosa que se llama la soberanía de Dios, que es tan doctrina como la de la fe, la de la salvación por la gracia, la soberanía de Dios. Él es el que manda. Por eso la elección no puede depender de una elección democrática como si estuviéramos en la política. Dios escoge a quien quiere, porque Él es el Señor, Él es soberano. Así lo dice, lea Romanos 9. Entonces, lo que estamos diciendo es que la fe tiene que tener entendimiento. La fe debe estar hecha desde tenemos que ponernos como meta la obediencia, porque la desobediencia estorba la fe. Tenemos que creer a la palabra de Dios. La incredulidad a la palabra estorba la fe. Estamos tratando de redondear el estudio, ¿verdad? No hay problema con pedir cosas personales, pero un buen cristiano piensa en el reino. Hay un tipo de cristiano que viene con un saco de compras. Usted sabe que usted va al supermercado con una lista, lo que lleva lista: 2 bolsas de arroz, un pote de aceite de oliva,
Y hay gente que viene, que lo único que buscan son beneficios personales. No pueden venir a un círculo de oración a orar por las misiones. Si fuera a orar por mi enfermedad mía, sí, por el desempleo, yo vendría, porque yo tengo necesidad, ¿verdad? Y esto y lo otro. Pero a interceder por las misiones, a orar por la iglesia, pero ¿y qué me beneficia eso a mí? Con tantos problemas que yo tengo. Entonces, el no ver el reino y ver solamente mi necesidad es una manera de incredulidad. Es una falta de fe. Porque primero yo no entiendo quién soy. Que soy un testigo, un enviado, un embajador de Cristo, un hijo, un elegido. No tengo conciencia de que yo no tengo identidad. Pues yo lo que soy es un pidión. Lo único que hago es pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Dice en Santiago 4, del 3 al 9. Santiago 4, del 3 al 9, dice así. Ustedes pedid, se lo ponen en español, ¿verdad? Vamos a ponerlo en español cotidiano. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Mira, para escuchar esto. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, pedir mal para gastar en mis deleites, para cosas que estrictamente tienen que ver con necesidades mías. Dinero, esto, salud, que debemos de pedir por eso. No es que usted no pida por un empleo, no es que usted no pida por sanidad, no, se pide por necesidades. Lo que pasa es que no puede ser pedir solamente por las necesidades, sin pensar en el reino. No, le oramos hasta pues, cuando se va el hijo por la mañana, Señor, guárdalo, Señor. O sea, usted ora todo el día, eso es bueno. Pero ¿y qué del reino? ¿A usted le preocupan la gente que está en conversa por las calles de Ponce? Que no se conoce el Señor, los elegidos que hay que nadie les ha predicado, porque no hay gente, no hay obreros, como dijo el mismo Señor. La mies, o sea, la cosecha está lista, está madura, pero no hay obreros para recogerla. El Señor estaba, eso es una realidad, ¿verdad? Entonces, como iglesia, nos tenemos que preocupar por los que están afuera. Eso es fe. O sea, yo tengo que creer que lo que dijo Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo estaba jugando cuando dijo eso. Y lo dijo en el momento antes de irse y no verlo más los discípulos, se perdió en una nube. Cristo resucitado se fue, ahora está en el Espíritu con nosotros. ¿Por qué dijo eso en el momento de irse de la tierra? Porque Él murió para